Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos dentro de la parte del credo en la que estamos, en los puntos 863 al 865. Son 3 puntos que tienen como título el apostolado. Después de haber hablado de que la Iglesia es apostólica, después de haber descrito la misión de los apóstoles, los obispos como sucesores de los apóstoles, finalmente el Catecismo termina con 3 puntos referidos al apostolado. Dice el primero de ellos, el 863. Toda la Iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Bien, no tiene desperdicio cada una de las afirmaciones de este punto. Una primera condición, ¿no?, para que el apostolado sea tal, para que sea también una actividad del cuerpo místico para propagar el reino de Cristo, lo formula este punto del Catecismo diciendo que toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe con sus orígenes. Esta es una primera, por lo tanto, condición para el apostolado. Permanecer en comunión de fe con nuestros orígenes, con Jesucristo. Permanecer en comunión de fe. Esto es algo que nos otorga la sucesión apostólica. No olvidemos que dentro de esa descripción de la Iglesia como una santa, católica y apostólica, estamos dentro de este último punto. La Iglesia es apostólica. Y para que el apostolado sea, en el sentido propio de la palabra apostolado, no en un sentido más amplio, no, sino en el sentido estricto y propio de la palabra apostolado, pues tiene que estar unida, ¿no?, con los sucesores de los apóstoles y con el sucesor de Pedro. Hay un texto que me lo habéis escuchado citar más de una vez, ¿no? El texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Creo que es un texto hermoso, de esos que hay que grabar en el corazón para entender bien lo que supone esto, ¿no?, la apostolicidad de la Iglesia. Cuando Pablo se ha encontrado con Cristo, cuando Pablo se ha retirado una buena temporada, pues a meditar, a prepararse, a formarse, ¿no? Antes de comenzar a predicar, dice Gálatas 2:2, subí movido por una revelación y les expuse, se refiere a los apóstoles en Jerusalén, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pablo pues tiene mucho cuidado de decir, dice que tuvo una revelación, posiblemente el Señor le dijo: Pablo, yo salí a tu encuentro camino de Damasco, pero ahora, para que tú no te engañes, para que tú no te fíes únicamente de tu revelación interior, de esa aparición que tuvo Cristo ante ti, para que no te fíes de esa percepción que tú has tenido de Jesucristo, vete a Jerusalén y expon a los apóstoles eso que estás predicando. No vaya a ser que estés corriendo en vano. No vaya a ser que te estés esforzando y en el fondo te estés buscando a ti mismo. No vaya a ser que creyendo que estés haciendo el bien, en el fondo estés construyendo tu chiringuito, como se dice, ¿no?, así, hablando con términos un poco populares. Sí, porque no es lo mismo construir la Iglesia, edificar la Iglesia, que construir nuestro propio chiringuito.
a un lugar en el que yo me siento seguro, un lugar en el que yo me siento adulado, pero que en el fondo no es la iglesia, sino que es mi reducto, construido más o menos, ¿no?, cerca de la iglesia, pero mi reducto aparte. Digo que es muy hermoso, ¿no?, ese texto de Gálatas 2:2, porque nos hace entender esto primero que dice el catecismo. Toda la iglesia es apostólica mientras que permanezca unida con Pedro y sus sucesores. Si esto hizo Pablo, si Pablo se sintió, incluso dice por una revelación interior, si Pablo se sintió necesitado, ¿no?, de subir a Jerusalén, presentarse ante los apóstoles, para que le confirmasen si eso que estaba predicando, ¿no?, si eso que había recibido de Cristo camino de Damasco, era conforme a la tradición apostólica, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? Si Pablo, por el hecho de haber tenido pues ese encuentro especial con Jesucristo, no se sintió dispensado de confrontar eso con los apóstoles, nosotros que no hemos tenido ni por asomo, ¿no?, una experiencia como la de Pablo camino de Damasco, ¿qué tendremos que hacer? Pues recurrir a los apóstoles, confrontar, ¿no?, nuestra doctrina con ellos y ver si estamos corriendo en vano. Es un principio importantísimo, ¿no?, porque a veces ocurre que el apostolado se plantea pues desde unas apreciaciones subjetivas. Alguien igual ha tenido subjetivamente, ¿no?, ha tenido pues unas experiencias, bien sea a nivel de revelaciones particulares, bien sea a otros niveles, y entonces se pone en camino de difundirlas sin haberlas contrastado con la tradición apostólica, sin haberlas puesto en manos de la Iglesia, sin haber hecho como hizo Pablo, subir a Jerusalén y poner en manos de los apóstoles esa forma de predicar el Evangelio para que fuese bendecida, para que fuese confirmada. La bendición de la Iglesia, la bendición de los apóstoles es importantísima, ¿no?, para que nuestro apostolado sea un verdadero apostolado y no sea otra cosa. Bien dicho esto, da un paso más. Dice, toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Todos tenemos parte en este envío. Somos enviados. Desde el misionero al que se le da la cruz antes de marchar a tierras de misión. ¿Cuántos misioneros, especialmente en Javier, ¿no?, ahora que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Javier, cuántos misioneros han recibido en Javier ese crucifijo antes de ser enviados a tierra de misión? Y no es que hayan marchado, no, es que han sido enviados, que es distinto. No es lo mismo decir, se ha marchado a misiones, que es la manera que solemos tener de decirlo, ¿no?, pero es una manera pues corta y quizás una manera, una visión, una forma de hablar con poca fe, cuando decimos que alguien se ha ido a misiones. No es que se haya ido a misiones, es que le han enviado a misiones. La Iglesia le ha enviado las misiones. Decir se ha ido a misiones, pues es hablar de la iniciativa particular que él ha tenido, hablar como si fuese una elección de su voluntad, describir un poco su vocación misionera, pues en un tono de elección particular. Igual cuando alguien dice que yo he optado por el sacerdocio, como si el sacerdocio fuese pues una opción. No, mire usted, no es que yo haya optado por el sacerdocio, es que Cristo me ha llamado, Cristo ha puesto los ojos y me ha dicho, ven y sígueme. Por eso no es correcto decir, ¿no?, que, bueno, por supuesto que en un lenguaje popular se puede entender con buena voluntad, ¿no?, pero en el sentido teológico profundo de la palabra, no es que alguien haya ido a misiones, sino que la Iglesia le ha enviado a misiones, que es distinto. Y dice este punto del catecismo, que cada uno a nuestro nivel
somos enviados de formas distintas. Si me permitís, pues incluso la manera más sencilla y más elemental de ser enviados la tenemos en la misma celebración de la Santa Misa. Cuando dice el sacerdote, glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Ese podéis ir en paz también es un envío. La Iglesia te envía a ser testigo de ese Cristo que has recibido. Y tú eres un Cristóforo, en el sentido que llevas a Cristo en ti y eres enviado al mundo. Ese mismo podéis ir en paz de la Santa Misa es el sentido más fundamental, más básico del envío. Hacemos las cosas como enviados por la Iglesia, no a título particular, no a título propio, no a título de iniciativa personal desconectada, ¿no? Un cristiano que está injertado, ¿no?, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no hace las cosas a título particular, a título de iniciativa. A él se le ha ocurrido, ha tenido no, es que es una persona muy ocurrente, que tiene muchas iniciativas, que no es así. Un cristiano injertado en la Iglesia hace las cosas enviado por la Iglesia, sintiéndose enviado por ella. Y no es bueno, ¿no?, que percibamos que uno se piensa que es que yo tengo muchas iniciativas, tengo cualidades. No, es que el Espíritu Santo te ha dado esa misión, te ha dado ese envío. Hay pues muchos niveles, ¿no?, desde esa entrega de la cruz misionera hasta ese envío al final de la Santa Misa, pasando por otros muchos puntos intermedios, ¿no? La Iglesia envía continuamente, envía a sus hijos a hacer apostolado. Termina este punto diciendo: la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. En realidad, toda actividad de un cristiano unido a Cristo es apostolado. Toda actividad. Toda actividad es apostolado. No es cuestión de decir, vamos a dedicar ahora un rato distinto a hacer apostolado. No es eso, sino que cualquier actividad que haga un cristiano está siendo apostolado. No es cuestión de decir, bueno, ahora he estado rezando un rato, otro rato lo he dedicado pues a la limpieza de la casa, otro rato lo he dedicado pues a preparar la comida, otro rato, y ahora me voy a dedicar otro rato a hacer apostolado. No, si en realidad todo lo que has hecho ha sido apostolado, porque has sido testigo de Cristo en todo lo que has hecho. Nosotros quizás calificamos de apostolado las actividades que son más de dedicación de la palabra, pero en el fondo todo ello está enmarcado en un apostolado. Aquí el catecismo cita un texto, un documento del Concilio Vaticano II, un decreto que tiene como nombre Apostolicam Aquositatem, por eso pone dos As, AA2. Apostolicam Aquositatem es un decreto del Concilio Vaticano II que se llama Decreto sobre el apostolado de los seglares. Como veis, es un documento expresamente dirigido a este tema, y cita el punto segundo que vamos a leer en alguno de esos párrafos para comentarlo brevemente. La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria del Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Francamente, en esta frase está dicho todo. La Iglesia ha nacido para propagar el reino de Cristo para gloria de Dios Padre, haciendo a todos los hombres partícipes de la redención, de forma que nosotros lo que hagamos es, todos los fieles lo que hagan es ordenar todo el universo para Cristo. Este es el apostolado. Toda la actividad del cuerpo místico de Cristo
dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado. La vocación cristiana es vocación al apostolado, así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, sino que todos participan en la actividad vital del cuerpo. De igual manera, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Y aquí se nos ofrecen 2 o 3 textos que vamos a leer con detenimiento y vamos a profundizar en ellos. Vamos a hacer un momento de meditación y continuamos enseguida. Bien, pues cita aquí este decreto del Concilio Vaticano II, cita el texto de Efesios 4:16, que lo leo en su contexto y dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que lleva la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Es un texto hermosísimo que ya recurrimos a él cuando hablamos de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Un texto que subraya mucho, ¿no?, hasta qué punto, pues, la Iglesia recibe de su cabeza la trabazón, la cohesión, porque hay toda una clase de junturas que llevan la nutrición a cada parte de ese cuerpo, ¿no? Y se edifica en el amor esa Iglesia, que ese cuerpo místico de Cristo. Ciertamente crecemos, ¿no? La Iglesia crece cohesionada y ningún miembro sobra, nadie sobra en la Iglesia. Aquí no sobramos nadie y todo el mundo tiene su deber de apostolado, y el Señor ha pensado en cada uno de nosotros como alguien necesario. Hay algo que cada uno de nosotros debe de hacer. El Señor ha pensado en cada uno de nosotros para completar, ¿no?, ese misterio del cuerpo místico,
y hay algo que si yo dejo sin hacer, que si yo no hago, quedará pendiente, no quedará vacío. En el cuerpo místico su misterio no estará completo si yo no respondo. No estará completo si yo no respondo a esa vocación que Dios ha puesto en nosotros. Continúa este punto del catecismo diciendo: hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Unidad de misión. Todo el mundo ha sido enviado. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar, de regir con su propio nombre y autoridad. Los seglares, por su parte, han recibido participación en el misterio sacerdotal, profético y real de Cristo. Cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del pueblo de Dios. Ejercen en realidad el apostolado con su trabajo, por evangelizar y santificar a los hombres, y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, de tal forma que su actividad en este orden dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Y como lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios llama a los seglares a que con el fervor del espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Tendremos tiempo, ¿no?, de hablar de esto con más profusión cuando en los próximos puntos del catecismo se adentre pues en las distintas vocaciones de la Iglesia, vocaciones a la vida consagrada, en la vocación laical, etcétera. Pero fijaros que aquí dice que es propio de la del seglar estar como fermento en el mundo. Y a veces, por desgracia, pues confundimos un poco lo que es el apostolado. Parece que el apostolado del seglar es un poco, si se me permite la expresión, un poco, pues jugar a ser cura cuando y confundimos la vocación, como si lo propio del seglar comprometido fuese, bueno, pues tomar una posición que sería ser la de cuasi un sacerdote, o el sacerdote integrado sería cuasi ser un seglar. No, el sacerdote encarnado no es aquel que se encarna como si fuese un seglar, y el seglar comprometido no es aquel que parece que es un sacerdote. No es, si es que son campos distintos. Lo propio del apostolado seglar es, dice, estar injertado en los negocios temporales de este mundo y saturarlos, dice, y llenarlos del Espíritu de Cristo. Llevar a Cristo allí donde el Señor nos ha plantado, donde cada seglar ha recibido, ¿no?, pues ese don del apostolado, y llevar el aroma de Cristo a ese negocio temporal en el que Dios le ha puesto. Bien, vamos a dar un paso más y leemos el siguiente punto, el punto 864, el punto 864. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministerios ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas, pero es siempre la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. ¿Qué se remarca especialmente en este punto? Pues se remarcan dos cosas, ¿no? Por una parte, se hace referencia al texto de Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Es decir, que no se trata únicamente de un envío. No podemos entender la palabra envío como yo te envío y después me olvido de ti. Porque a veces, no sé, hacemos una imaginación falsa de las cosas, ¿no?
no es un envío y un olvido, no, sino que es un envío y un estar continuamente unido a esa fuente del envío que es Jesucristo. El fruto del apostolado es proporcional a la unión permanente que tenemos con Cristo, unión vital con Cristo, dice este punto del catecismo, unión vital con Cristo, de quien recibimos la fuente de la gracia, ¿no?, para poder ser fecundos. Si nuestro apostolado no es fecundo, es porque, bueno, pues puede el Señor en su designio puede también permitir, ¿no?, pues pruebas de noches oscuras también en apostolados que no den fruto. Uno, no sé, pues está pensando en muchas espiritualidades como la de Carlos de Foucauld, etcétera, no, personas a las que han estado muy unidas a Cristo como fuente de su apostolado, pero el Señor les ha podido pedir, ¿no?, pues el sufrimiento y el sacrificio tan grande de no ver el fruto de su entrega. Ha habido personas que han tenido una vocación al apostolado verdaderamente entregada, verdaderamente unida a Cristo su fuente, y el Señor les ha pedido pues también el sacrificio y una cruz que no es pequeña, que es la de no ver el fruto, porque el Señor, igual que también en la vida interior, pues a veces nos pide noches oscuras, también puede pedir noches oscuras en el apostolado. Igual un esfuerzo de apostolado que alguien está ejerciendo está floreciendo en otra parte distinta del cuerpo místico de la Iglesia, sin que él sepa en qué otro lugar está floreciendo. Y sin embargo, en el campo en el que está a su alcance, él no ve ese fruto. Eso también hay que entenderlo. Pero de ordinario, hay que decir que si el apostolado no tiene fruto, pues posiblemente lo más probable es que sea porque no estamos unidos a esa fuente de gracia que es Jesucristo. Sin mí no podéis hacer nada. Y es un error pensar que el apostolado pues va a ser fecundo por los medios humanos que utilicemos, por los organigramas pastorales, por unos métodos supuestamente muy elaborados pastoralmente, ¿no? Pues eso es un error. ¿Sabéis la anécdota de aquel sacerdote que se confesaba con el santo cura de Ars, ¿no?, con San Juan María Vianney, que es patrono del clero, patrono mundial de los sacerdotes? Y el sacerdote se quejaba amargamente en su confesión, ¿no? Se quejaba al cura de Ars, se le quejaba de que en su parroquia no había fruto, ¿no?, que era una parroquia de poco fruto, parroquia estéril. El cura de Ars, ni corto ni perezoso, pues le decía: pero bueno, ¿usted cuántas horas ha rezado por sus feligreses? ¿Cuántas horas de oración ha hecho de rodillas? ¿Cuántos sacrificios ha ofrecido? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos sacrificios expresos ha ofrecido usted? ¿Cuántas renuncias? Claro, aquí el sacerdote que quedaría impactado, ¿no?, diciendo: bueno, es que si no es Cristo nuestra fuente ¿no?, de apostolado, sin mí no podéis hacer nada. Tenemos que recurrir continuamente a la gracia de Cristo, ¿no?, sintiéndonos como el acueducto para que Cristo llegue a los demás, no sintiéndonos como la fuente, no sintiéndonos como unos protagonistas en el apostolado. El apostolado es propio de él, ¿no? Pues aquella frase de Pablo en los Colosenses: mi vida está escondida en Cristo. El verdadero apóstol es aquel que está escondido en Cristo. No es aquel que se presenta como una vedette delante de los demás. No. Es aquel que más bien está escondido en Cristo y hace de acueducto para que Cristo llegue a los demás. Bien, este aspecto es importante, por lo tanto, ¿no?, para que la fecundidad sea real. Y la segunda parte de este punto del catecismo dice que el alma de todo apostolado es la caridad, es la Eucaristía.
Existe por ahí un libro que ha sido verdaderamente pues uno de los bestsellers mayores de la Iglesia, ¿no? El alma de todo apostolado, así se titula. El alma de todo apostolado, un libro muy tradicional. Y lo que insiste es que el alma de todo apostolado pues es la oración. La oración en la que uno recibe, en la que uno se fundamenta en la caridad, claro, la caridad de Cristo. El alma de todo apostolado es la caridad. Nos apremia el amor de Cristo. Nos urge el amor de Cristo. Al saber que si Él murió por nosotros, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Cuando uno es consciente de que ha sido salvado por Cristo, por pura gracia, gratuitamente, en un don gratuito, es que ese don no se lo puede guardar, ese don no lo puede enterrar. Sería un pecado muy grave que uno enterrase ese tesoro. Sería como la parábola de los talentos, pero en su máximo grado, ¿no? Sería como enterrar todos los talentos. El mayor de los talentos es el de la conciencia de haber sido salvado en Cristo. Y si uno entierra ese talento, si uno lo entierra, si uno no siente, no le urge el amor de Cristo, si no siente el amor de Cristo que le urge para ser apóstol, algo está fallando. Algo está fallando, porque si la propia comodidad, el miedo al ridículo, que a veces ocurre eso, ¿no? El miedo al ridículo, el sentimiento de que yo no puedo, el sentimiento de que yo no valgo, otro tipo de condicionamientos, hay que es que no estoy bien de salud, hay que no sé qué. Si todo eso nos parece que es un obstáculo para no ser apóstol de Cristo, pues es que eso, hay algo está fallando. Nos surge el amor de Cristo. Y cada uno en su situación, bien sea ofreciendo su enfermedad, bien sea humildemente hablando con sus vecinos, bien sea a veces haciendo el ridículo por el amor de Cristo, y bendito sea Dios si nos permite hacer ridículo por el amor de Él. Algún día nos presentaremos delante del Señor y le diremos: mire, Señor, yo pocos frutos buenos te puedo presentar. Me hubiese gustado presentarte muchas obras buenas, frutos de apostolado. La verdad es que no he conseguido ninguno, pero te puedo ofrecer que he hecho bastantes veces el ridículo por ti. Y dice, y Él nos dirá: benditos ridículos, que se han hecho por amor a Cristo, con el deseo de intentar llevar a Cristo a los demás, ¿no? Benditos ridículos, ¿no? Y benditos momentos en los que el amor de Cristo nos ha llevado a superar respetos humanos. El amor de Cristo nos urge. Él es el corazón de todo apostolado. Vamos a meditarlo y pasamos al último punto. Y el último punto que hoy comentamos dice, el 865, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí se cita Apocalipsis 19:6, que dice: y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Se canta pues el aleluya, porque se ha establecido el reinado de Dios.
ese reino de Dios, continúa el punto del catecismo, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, hechos en él santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos en el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa del cielo de junto a Dios, y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres desde los 12 apóstoles del Cordero. Bien, es hermosísima, ¿no?, este punto, que es un punto culminante. Se cita un texto más que vamos a leerlo, Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos con Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos, en su presencia, en el amor. Es decir, el reino de Dios comenzó con la llegada de Cristo. Acordaros de cómo Cristo se presenta y dice: si yo expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo, ¿no?, inaugura el reino de Dios entre nosotros. Pero el reino de Dios está incompleto hasta que todo el cuerpo místico de Cristo no forme parte de él. No forme parte de él. Fijaros incluso que se llega a decir que uno de los motivos en los que todavía aquel alma que está en el cielo, el día de la parusía, todavía aumentará y completará su gozo pleno, un alma, pues imaginémonos el alma de Santa Teresa, ¿no?, que está en el cielo y goza plenamente de Dios. Bien, pues un alma que está en el cielo, el día del juicio final en la parusía, cuando Dios reúna para juzgar a vivos y muertos, cuando resuciten también todos los cuerpos, el gozo de Santa Teresa se verá aumentado no solo ya porque su cuerpo resucitado se unirá a su alma y participará cuerpo y alma de la visión de Dios, que también, por supuesto, sino que también decimos en nuestra fe católica que otro motivo todavía de aumento de gozo será ver el cuerpo místico de Cristo completo. Ver completo el cuerpo místico de Cristo. No estamos llamados a alabar a Dios en solitario, sino que también forma parte de nuestro gozo, evidentemente la esencia, ¿no?, lo esencial de nuestro gozo es la contemplación, la visión beatífica, pero también se añade, ¿no?, como, aunque sea de una manera accidental, pero también se añade como otro motivo de gozo la plenitud del cuerpo místico de Cristo, la plenitud de la Iglesia en el cielo, de toda la asamblea. Todavía faltan hijos, Es como una madre, ¿no?, como una madre que está diciendo: todavía me falta algún hijo, falta alguno por venir, alguno todavía está fuera y todavía estoy esperando que retorne aquí. Y entonces, cuando esté la familia completa allí en el cielo, alabarán a Dios por toda la eternidad. Por eso dice Apocalipsis 21:9, ¿no? Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Y Apocalipsis 21:10-11 dice: me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios. Y tenía la gloria de Dios, su resplandor era como de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras
que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Se describe pues la Jerusalén celestial con estas imágenes, de la belleza de la esposa de Cristo, ¿no?, que se asienta sobre 12 piedras, los 12 nombres de los apóstoles. Y bien, fijaros una cosa, nuestro apostolado consiste en que no falte nadie en esa asamblea, en que por nuestra falta de celo apostólico no quede nadie, ¿no?, por formar parte de esa asamblea de la Jerusalén celestial. Es un misterio aquello que Pío XII decía, ¿no?, en una de sus encíclicas: misterio grande el que algunas almas vayan a la condenación porque no haya quien rece y se sacrifique por ellas. Eso que decía Pío XII es básicamente pues el mismo mensaje de Fátima, discernido y aprobado por la Iglesia. También cuando los niños de Fátima afirmaban de que veían cómo en el cuerpo místico pues había almas que iban a la condenación porque no había quien se orase y se sacrificase por ellas. Decía su santidad Pío XII, ¿no?, de feliz memoria: misterio grande el que haya almas que no lleguen a la salvación por esa falta de apostolado por nuestra parte. Por eso, sin caer, digamos, en escrúpulos, sin caer en un tipo de angustias, etcétera, que nos pueden llevar a una forma desequilibrada, ¿no?, de vivir la espiritualidad, que no se trata de eso. Sí se trata de vivir en intensidad de amor, en el apostolado, y de entender pues que el Señor nos pide a cada uno que, urgidos por el amor de Cristo, cada uno sea apóstol y sea testigo en la medida que pueda hacerlo, sin miedo al ridículo, sin miedo a nuestra impotencia, sin miedo a nuestra incapacidad, ser apóstoles y ser testigos, ¿no?, para que esa iglesia que está en la Jerusalén celestial pues tenga ese gozo del cuerpo místico completo, la familia completa, alabando a Dios. Bien, damos por concluido la explicación de estos puntos del catecismo y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo como siempre para formular vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Ave Virgo singular, verum designaris, non passum incendium. Ave rosas preciosa, ave diese virgula, cuius fructus vostri luminus verat Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, padre. Buenos días. Mire, yo quería, pues desde luego, darle las gracias por tu programa tan maravilloso y decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo me siento así, tengo 57 años y desde hace más de 30 yo me he sentido, digamos, muy unida a Cristo. Yo sentí mucho su cercanía leyendo la Santa Biblia y no sé si a raíz de ahí sentí un impulso muy grande que era de evangelizar, pero además de noche y de día no era obsesión, era una fuerza grandísima. Incluso llegué a hablar con el señor obispo de aquí de Alicante y me dijo que sí, que evangelizar es una cosa que es hermosa y que Dios te lo pide, es necesario.
Y llevo muchos años de catequista, pero aparte de eso, evangelizando a la familia, a los vecinos, saliendo a la calle. Impulsada por ese Espíritu Padre, he llegado a salir sola con la Santa Biblia, hablando a los demás, y me han llegado a decir: bendito sea Dios, ya es hora que los católicos salgan a la calle. Y yo no sé si es por los testigos de Jehová, si es que ellos trabajan más que nosotros. Yo no sé, Padre, qué más podemos hacer. Creo que es poco, porque no hago todo lo que Dios me pide, por supuesto que no hago, porque las horas del día pues tengo una familia, estoy muy limitada. Hay veces que me confieso y digo: Dios mío, perdóname, que no hago todo lo que tú me pides. A veces puedo hacer más, pero no siento cobardía, no, de hablar delante de los demás, no, en absoluto. Es una fuerza interior que me empuja. Pero que quisiera dar más de sí, ser más... Ya. No puedo. ¿Qué me aconseja, Padre? Bueno, adelante. Te respondo por la radio. Sí. También ofrece al Señor que formará parte de tu apostolado, sin duda alguna, ¿no? Pues ese sentido de impotencia que tienes. También ese sentido de impotencia ofrecido al Señor hará más fecundo tu apostolado. Yo pienso, por ejemplo, en Francisco Javier, ¿no? Cuando muere, teniendo en su vista, en su mirada, pues aquella China que él siempre había soñado con llegar a evangelizarla, ¿no? Era su sueño evangelizar China, y muere teniéndola en su vista a lo lejos, ¿no? Y sin poder evangelizarla. Yo estoy convencido que el ofrecimiento que hace Francisco Javier, ¿no?, de esa impotencia por querer desear llegar a más, ¿no?, y sentirse impotente e incapaz, ese también, ese amor de Cristo que nos apremia y que nos vemos incapaces, ¿no?, con esta incapacidad que tenemos de dar cabida a todo el ímpetu del amor de Cristo. Esa impotencia ofrecida a Dios será también fruto de fecundidad en otros muchos apostolados. También yo te aconsejo que ofrezcas al Señor esa impotencia, que igual que Francisco Javier, ¿no?, que tú estás experimentando en tu vida. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Es que, mire usted, yo me pongo, no sé, ¿cómo decirle? Que me se van los ánimos, porque es que no puedo hacer nada. Porque es que yo veo a mi familia que están del todo, bueno, han dejado, pues se murió mi hermana, mi sobrino ha dejado la iglesia, en fin, están, y yo, pues no se puede decir nada. Y dicen, es que quedas mal, es que ayer tuvimos mi sobrina y yo una cosa que no, y me dijo, si quieres ir a una casa o quieres ir a otra, lo que tienes que hacer es no hablar de lo que hablen los demás. Y yo, pues para eso no voy. Para eso no puedo ir. Y yo a los vecinos tampoco. Hay algunos sí que van a misa y eso. Y otro que le dijo un día, no sé lo que yo no sé, algo de la religión, no sé qué le dije, y se enfadó. A un señor que me dijo que era católico, pero que no era practicante. En fin, y que era porque había visto unas cosas que eso, y yo digo, pues no se tiene uno que fijar en eso, sino hay que pedir por ellos, porque todos tenemos nuestras facetas, pero no le vino bien. En fin, entonces yo lo que hago, mire usted, yo tengo una ciática, ayer fui a la iglesia y me tuve que salir porque estuve con el Santísimo y ya me salí porque tenía bastante dolor y no me esperé a misa y no recibí al Señor. Oí aquí la misa en la televisión y hoy pues voy a tener casi lo mismo porque no estoy muy... Así que Dios verá lo que hace conmigo. Bueno, adelante ya. Permítame que le diga, aunque sea una pequeña palabrita por la radio. Bien, pues adelante. En esa también yo me imagino que muchos oyentes participarán un poco del sentimiento de esta mujer, en el sentido que digan, bueno, yo cuántas veces intento hacer apostolado con mis hijos y me lo rechazan y me dicen, mamá, ya estás con lo de siempre, no sé qué, no sé cuántos. Bien, a veces hay que dosificar las cosas, ¿no? No por cobardía, sino por prudencia. No por cobardía, sino sencillamente para poder ser luego más efectivo. En cualquier caso, lo que sin duda Santa Mónica
nos enseñó, ¿no?, a la hora de trazarnos el camino de la conversión de su hijo San Agustín, es pues que sus lágrimas por su hijo, su sufrimiento por su hijo, los sacrificios ofrecidos por su hijo, esa ciática, ¿no?, de la cual nos habla esa oyente también, esa incomodidad de tener que ir a la iglesia con esa ciática, etcétera, etcétera, todo eso ofrecido y vivido con amor, todo eso entendido como que es el amor de Cristo el que nos urge, pues todo ello, unido después, ¿no?, a la humildad de que cuando uno se expresa no le importe el ridículo, no le importe el ser rebatido, no le importe el quedar mal, no le importe el quedarse sin palabras, no le importa el decirle, hijo mío, yo no sé hablar, yo no sé expresarme, pero te digo lo que llevo en el corazón. O sea, todo ello será el mejor de los apostolados. Sabéis que como Santa Mónica se presentó delante de San Ambrosio llorando y diciéndole, ¿qué tengo que hacer con mi hijo Agustín? ¿Qué tengo que hacer? Y Ambrosio, después de escuchar a esa mujer y ver cómo lloraba por su hijo y cómo sufría por él, le dijo, anda mujer, ve tranquila, que no es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y ciertamente no se perdió, y fue San Agustín. Por lo tanto, confiemos y seamos perseverantes, ¿no?, en que ese apostolado será fecundo, y seamos perseverantes en hablar a Dios de nuestros hijos y de nuestros familiares antes de hablarles a los hijos y a los familiares de Dios. Primero, presentarlos a Dios antes de hablarles a ellos de Dios mismo. Bien, nos hemos sobrepasado en el tiempo, vamos a dejarlo aquí y agradecemos al Señor haber podido compartir este rato de conocimiento más profundo del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.